Listo, continuamos acá con la última mesa del 27º Foro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Antioquia, un evento organizado por la revista Versiones y con el apoyo del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Continuamos entonces con la ponencia de María Camila Tamayo Arias, de la Universidad de Antioquia y codirectora de la revista, que se titula La función de la razón en el sentimentalismo humeano, un rescate del ejercicio reflexivo a partir del emotivismo moral. Bueno, Camila, puedes empezar. Listo, José. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí, José? Sí, se ve bien. Listo. Entonces, comienzo por leerles el resumen de la propuesta. La función de la razón en el sentimentalismo humeano, un rescate del ejercicio reflexivo a partir del emotivismo moral. La filosofía moral sentimentalista ha sido usualmente interpretada como una aproximación teórica cuyo carácter central radica en la predominancia de nuestras respuestas emocionales en lo relativo al juicio y a la conducta moral. Dicho énfasis en nuestra faceta afectiva ha ocasionado que el rol de nuestra facultad racional, efectivamente existente en los sistemas sentimentalistas, haya sido generalmente reducido o incluso suprimido. Si bien no se puede negar la evidente predominancia afectiva de propuestas teóricas como la humeana, la función de la razón puede verse inmersa en dichos sistemas de un modo tal que podría considerarse como una capacidad decisiva y no únicamente instrumental. El propósito de este trabajo consiste en demostrar que el ejercicio reflexivo puede ser visto como una facultad productiva fundamental para la construcción y toma de posición moral desde apuestas tipificadas como sentimentalistas. Para ello, se tendrá como base las ideas desarrolladas por David Hume en sus obras Tratado de la Naturaleza Humana e Investigación sobre los Principios de la Moral. Esta perspectiva interpretativa nos permitirá problematizar la limitación históricamente asignada a esta facultad desde el emotivismo moral, generando una apuesta que revitalice la influencia de nuestra capacidad racional consciente y no deje de considerarla en conjunción con una serie de emociones que dan cuenta de un auténtico impulso hacia la acción moral. Con el fin de satisfacer dichos objetivos, el escrito pretende abordar tres apartados centrales: reconstrucción del uso meramente instrumental de la facultad racional hallado en la obra humeana, propuesta de una comprensión de dicha capacidad que apunta a su potencia productiva y decisiva, y, finalmente, descripción de algunas ideas en torno a la concepción de la libertad aportada por Hume. Esta última sección busca brindar una caracterización específica de la influencia que puede tener esta facultad en la filosofía humeana, teniendo en cuenta los limitantes que le son impuestos. Bien, sigo con la introducción. El sentimentalismo moral de Hume constituye una respuesta argumentativa frente a distintas posiciones que defienden la supremacía de nuestra dimensión racional sobre nuestras disposiciones emocionales en lo referente a la puesta en marcha de un carácter ético y social. Esta última aproximación se manifiesta en la inclinación evidente hallada en el pensamiento occidental hacia una suerte de dominio y regulación plena por parte de nuestro lado racional, en contraposición al impulso ocasionado por nuestras pasiones. La suposición de la existencia de una capacidad racional a priori que nos permite conocer la estructura profunda de la realidad en términos de relaciones de ideas y conexiones lógicas precisas es una perspectiva fácilmente atribuible a grandes figuras de la historia filosófica. Desde Hume, dicho conocimiento, que englobaría no solamente aspectos referentes a un estudio del mundo físico y sus leyes, sino también asuntos relativos a la constitución de nuestra dimensión moral y social, no puede basarse en principios que excedan y se hallen por fuera de nuestra naturaleza humana. La fundamentación de todo tipo de saber que pretendamos alcanzar debe tener como pilar esencial el estudio de nuestra naturaleza y los distintos rasgos que le son inherentes. Por este motivo, el conocimiento moral, político o físico no encuentra su justificación en una esfera trascendental y a priori a la cual podemos acceder únicamente por medio de la razón. La comprensión de todos estos aspectos recae en una indagación por nuestra constitución, la cual revela, en últimas, que el ser humano, más que un sujeto reflexivo y pensante que logra dar cuenta de la absoluta necesidad de justificación de aquello que conoce, es un individuo permeado por diversas pasiones, sentimientos y tendencias que dan lugar a su visión de mundo.
Este panorama nos muestra que ya no hay cabida para la plena justificación de la existencia de un fundamento racionalmente accesible. Nuestra naturaleza y su modo de aproximarse a la realidad reflejan un carácter más cercano al animal que a la divinidad. Las creencias y el conocimiento carecen de certeza absoluta y de una plena justificación. Nuestros sentimientos y tendencias naturales pasan ahora a ocupar el rol protagónico. Esta descripción general del proyecto sentimentalista parece indicar que la obra humeana es la viva expresión de un esfuerzo por despojar a nuestra facultad racional de toda función que pueda considerarse decisiva. Pese a esto, es relevante señalar que el abandono de una definición específica de racionalidad no implica la renuncia a alguna otra comprensión e inclusión de un ejercicio de corte reflexivo. Este aspecto adquiere un nuevo carácter en la obra humeana que le permite conservar una posición activa en su sistema moral y le posibilita desmarcarse de aquellas interpretaciones que la alejan de modo conclusivo de un ámbito ciertamente humano y no trascendente. El objetivo de este trabajo es exponer dicha concepción incluida en la obra humeana. De este modo, podremos problematizar algunas aproximaciones sentimentalistas radicales que consideran que las emociones son necesarias y suficientes para que sea posible afirmar que estamos emitiendo un juicio de naturaleza moral. Para esto, el texto se propone describir en un principio la función de la razón que se encuentra restringida a un uso instrumental tal como es expuesta por Hume. A continuación, se expondrán las diversas ideas que representan una comprensión renovada de esta dimensión, las cuales permiten mantener su importancia decisiva y productiva para la toma de posición moral. Como conclusión, el escrito busca resaltar la importancia de la consideración humana en cuanto a nuestra posibilidad de un ejercicio humano realmente libre. A ese respecto, si bien podemos considerar que al rescatar la función de nuestra faceta deliberativa consciente hemos dado un paso hacia la preservación de la libertad humana, Hume optará por defender la relevancia de la plena necesidad de la conducta que desplegamos como individuos, frente a la doctrina de la libertad o del libre albedrío, que constituye una negación de la idea de necesidad. Comienzo con ese apartado de la razón y su función instrumental. Para Hume, el uso de la razón que se califica como instrumental parte de un análisis de los rasgos asociados al entendimiento. Este se encarga de establecer esencialmente distinciones conceptuales. Desde este marco de comprensión, la operación racional se define en términos de una búsqueda por determinar una serie de correspondencias que darían cuenta de una adecuación o inadecuación desde el ámbito de las relaciones de ideas o desde la perspectiva de las cuestiones de hecho. Aquello vinculado con la mera consideración de relaciones de ideas, el cual es el ámbito donde es posible obtener el mayor nivel de certeza epistémica, poco tiene que ver con la construcción de un punto de vista moral, pues no es posible demostrar, según Hume, que las distintas relaciones que rigen la investigación en áreas como la aritmética o la geometría tengan una influencia tal que puedan impulsarnos hacia una conducta moral específica. Dicho impulso hacia la acción es una exigencia propia del sistema humeano hacia cualquier rasgo de nuestra constitución que pretenda asumir el rol central en este dominio. Además de esto, las relaciones como la semejanza, los grados de una cualidad, la contrariedad y los grados en proporción y número, las cuales definen el conocimiento en este plano de la reflexión, pueden ser extendidas a diversos animales no racionales y objetos inanimados, lo cual daría cabida a que la moralidad perdiera su ámbito de evaluación y acción concreto, la interacción con otros seres racionales. A raíz de este análisis, Hume sostiene la inviabilidad de que esta suerte de ejercicio represente el eje de nuestro carácter moral. A lo sumo, nuestros propósitos para la acción pueden estar definidos previamente por una emoción que se vincule con cierta conducta que deba tener como guía el uso de dicha función. De ese modo, el objetivo lo determina nuestra emotividad y el entendimiento solo sirve de instrumento de materialización de nuestra perspectiva afectiva. A su vez, la aplicación de la capacidad racional al ámbito de las cuestiones de hecho se reduce a establecer si un determinado objeto es idóneo para despertar una cierta respuesta emocional y a delimitar cuáles serían los medios más apropiados para llevar a cabo los fines inicial y fundamentalmente definidos por nuestro repertorio afectivo. En ese sentido, la razón se mueve desde este ámbito según la relación de causa y efecto, la cual abre paso a que los aspectos mencionados puedan ser determinados y a que sea igualmente posible que demos rienda suelta a nuestros sentimientos. Hume es enfático en afirmar que la caracterización de esta función nos muestra que ésta no dispone de lo necesario para producir sentimientos morales particulares. Más bien, aprecia y concibe los objetos y los medios que se vinculan con nuestros sentimientos previamente establecidos. Así, su alcance sigue estando restringido a un empleo de corte instrumental y no productivo. Esta descripción nos invita a considerar diversas vías interpretativas renovadas.
tal como afirma el autor Terence Penelhum, desde la marcada delimitación instrumental del ejercicio reflexivo hallada en estas ideas humeanas, nuestro filósofo no excluye la posibilidad de que esta facultad pueda efectivamente generar respuestas afectivas. Ello en virtud de que su caracterización global no se reduce a aquellos pasajes en los que el uso instrumental recubre sus interpretaciones. Lo que no puede dejar de sostenerse desde la aproximación humeana es que la racionalidad no dispone de lo necesario para motivarnos a desplegar una determinada conducta moral, si se la considera en su influencia y uso aislado. Solo en conjunción con una serie de sentimientos es posible que ésta esté dotada de una naturaleza activa en lo relativo a nuestro carácter ético. Esto último no excluye la existencia de una actividad productora de sentimientos. Después de todo, si bien las emociones están previamente determinadas antes de cualquier uso instrumental de dicha capacidad, podríamos cuestionarnos de dónde surgen dichas emociones. Esto último tiene el potencial de llevarnos al descubrimiento de que un ejercicio consciente y deliberativo puede estar a la base de muchos de los sentimientos que nos llevan a tomar partido éticamente. Demostrar este punto será el propósito de la siguiente sección. Listo. Un segundo. Continúo con esta sección. La razón y su función productiva. Para dar comienzo a este apartado, haremos una breve descripción de un uso típicamente instrumental de la facultad objeto de análisis, con miras a contrastar dicha exposición con un ejercicio que rebasa lo instrumental. Según Hume, la constitución de los diversos sistemas de justicia hallados en las sociedades humanas son el producto, por lo menos en su origen, de un acuerdo común entre distintos individuos que desean proteger su propio interés. Mediante esta protección, estos sujetos buscan darle seguridad al sentimiento que expresa tal interés, y que se oriente hacia la estabilidad del propio individuo, de sus familiares y de sus conocidos. Cuando este sentimiento de naturaleza egoísta actúa sin ningún tipo de contención, termina por propiciar una situación de inestabilidad generalizada, la cual se torna en contra del interés que tanto desea protegerse. De este modo, la razón se involucra para redireccionar los ciegos y febriles movimientos de esta afección, en aras de perpetuar la conservación de las pasiones allí expresadas. Esto se logra gracias a que los individuos logran hacerse conscientes de que dicha inclinación será más fácilmente satisfecha si hay una regulación que impida que se desate. Como se aprecia en esta descripción, aún nos encontramos en el horizonte de una función meramente instrumental. El sentimiento de interés determina el fin que se persigue, mientras que la racionalidad permite disponer de los medios para su consecución. Ahora bien, Hume afirma que este es el nacimiento natural de las distintas leyes de justicia, en tanto las sociedades asientan sus bases mediante este acuerdo mutuo y gradual apoyado en el sentimiento egoísta. No obstante, a medida que dichas sociedades van haciéndose cada vez más numerosas, esta pasión va perdiendo su fuerza y su influencia. Así, la infracción de las leyes de justicia por parte de diversos sujetos no se conecta claramente con la posible afectación de aquella emoción egoísta propia de todo ser humano. En este punto, Hume se pregunta entonces cómo pueden mantenerse estas leyes en una instancia social en la que poco puede hacerse por traer de vuelta la vivacidad de tal inclinación. Ante este panorama, la introducción de un mecanismo que fundamente la obligación moral más allá del origen natural se hace necesaria. Dicho mecanismo corresponde a la simpatía como principio esencial para desarrollar diversas respuestas morales. Una vez la tendencia egoísta ha perdido su rol central, es necesario que las distinciones morales de aprobación o reproche se hagan en virtud de un principio que se vincule con la persecución de la paz y la estabilidad general propia de las leyes de justicia. Para ello, dicho principio debe permitirnos determinar cuándo una conducta o carácter concretos contribuyen o perjudican a este equilibrio social. La respuesta moral que emerge de tal evaluación ha de ser de tipo emotiva, claramente. Sin embargo, ya que la constitución de nuestra naturaleza humana promueve en nosotros ciertos afectos vinculados con los intereses de nuestra propia persona o de nuestros allegados, es imperioso recurrir a un principio que no se reduzca a esta clase de inclinaciones. Solo en tanto podamos hacer evaluaciones de tipo general y desligadas de nuestro punto de vista singular, tal como las leyes de justicia lo requieren, será posible afirmar que nuestro juicio moral se vincula con un auténtico sentido de la obligación. La simpatía, como principio psicológico inherente a nuestra naturaleza, nos permite experimentar una serie de emociones relativas al bienestar o daño que una conducta o carácter pueden provocar. Este proceso se desarrolla a raíz de la emulación de las pasiones ocasionadas en los individuos que se hallan en relación con tal conducta o carácter. A modo de ilustración, podemos ver la operación de la simpatía en tales casos como cuando un sujeto se adueña de la propiedad ajena y, por tanto, ocasiona un daño y un displacer a determinada persona.
Gracias a este mecanismo psicológico, podemos inferir la existencia de dicho sentimiento doloroso en el individuo afectado, lo cual da lugar a que experimentemos el mismo tipo de displacer. Esto tiene lugar a causa de que este mecanismo nos permite transformar la idea de ese sentimiento en una impresión, en virtud de la fuerza de la imaginación. La concepción de nuestra propia persona, con su cúmulo de emociones y tendencias, nos permite comprender la afectación ajena, pues es a partir de esta autoconcepción que construimos la imagen del sentimiento ajeno. El culmen de este proceso es la experiencia en primera persona de aquella emoción atribuida al sujeto externo. La simpatía nos brinda la ocasión de salir de sí mismos para adquirir experiencias de otro modo insospechadas. Ahora bien, debemos retornar a la cuestión acerca de la constitución de un punto de vista general que sirva de verdadero fundamento para la obligación moral. La simpatía es un principio que está determinado esencialmente por una respuesta afectiva. Ya hemos constatado que nuestra naturaleza emocional posee una tendencia a que las evaluaciones basadas en ella se configuren en un punto de vista parcial, en conformidad con nuestros intereses y los de nuestros allegados. La pregunta que emerge aquí consiste en establecer cómo es posible vincularnos con un punto de vista general sin referencia a nuestras pretensiones y deseos individuales a través de la simpatía como un mecanismo de naturaleza emocional. Hume nos responde que para superar dicha parcialidad, la simpatía misma nos permite, mediante un ejercicio reflexivo consciente, considerar la situación de aquellos sujetos que están por fuera del marco de nuestra experiencia espaciotemporal inmediata. De acuerdo con esto, si bien en un comienzo la imaginación se encuentra incapacitada para producir el sentimiento apropiado a la experiencia emotiva de un sujeto externo desconocido, mediante una reflexión que nos expulse de nuestra limitación personal emotiva, podremos producir el sentimiento requerido por un verdadero sentido de la obligación. Una emoción así producida y que tiene en cuenta de forma objetiva el bienestar y la utilidad general que puede conllevar un carácter o una conducta representa, según Hume, las líneas maestras de nuestro deber. Esto último, a causa de que nuestro autor afirma que dicha utilidad general es usualmente la fuente de la aprobación moral que da sentido a la obligatoriedad moral. Tal como expresa David Norton, Hume reconoce el problema de fundamentar la moralidad en principios relativos a la constitución y circunstancias particulares de los individuos. Por eso, busca un principio que pueda ser común a toda la humanidad y que tenga la potencia para realizar consideraciones desde un plano general, pese a que siga manteniendo y generando un impulso afectivo esencial para la acción. En el siguiente pasaje podemos ver cómo define Hume esta función racional ligada a la simpatía, la cual revela un carácter productivo. Entonces cito. Al suponerse que un fundamento principal de la alabanza moral reside en la utilidad de una cualidad o acción, de ello resulta evidente que la razón debe tener una participación considerable en todas las decisiones de esa clase, pues nada que no sea esa facultad puede instruirnos acerca de la tendencia de cualidades y acciones y señalarlos sus consecuencias beneficiosas para la sociedad y para quien las posee. Pero aunque la razón, cuando se ve cumplidamente asistida y mejorada, sea suficiente para instruirnos acerca de si las tendencias de las cualidades y de las acciones son perniciosas o son útiles, no es por sí sola suficiente para producir ninguna censura o aprobación moral. Aquí, por tanto, la razón nos instruye acerca de las varias tendencias de las acciones y el sentimiento humanitario, o simpatía, hace una distinción a favor de aquellas que son útiles y beneficiosas. Esto es de la investigación sobre los principios de la moral. Hay algunas otras muestras de la importancia de un ejercicio reflexivo que dé lugar a dichos sentimientos propios de la simpatía. Según Hume, alguien puede carecer del sentimiento producido por el ejercicio simpático y, pese a ello, actuar por un sentido del deber que se halla vacío con respecto a un contenido emotivo. Mediante esta actuación, un individuo puede llegar a adquirir la respuesta emocional adecuada al sentido de la obligación verdadera. Esto solo es concebible gracias a una reflexión sobre la tendencia de los caracteres y acciones hacia el bienestar social, que desencadena una práctica constante, lo cual impulsa al sujeto hacia la producción activa del sentimiento del que en un principio carecía. De otra parte, Hume enfatiza en distintos pasajes del tratado en la importancia de reforzar el sentido moral ligado a la obligación mediante la educación familiar y el influjo de los artificios políticos. Para que tales instancias engendren en el sujeto que así lo requiere una respuesta emocional apropiada, es necesario considerar que dicha influencia se ve apoyada en un ejercicio reflexivo constante que motive la producción de estas respuestas afectivas. Después de todo, sin tal clase de ejercicio, no se puede concebir cómo entablar una comunicación formativa como la describe Hume. Según el autor Rico Bitts, podría problematizarse la relevancia de la simpatía como principio que ayuda en el establecimiento de las líneas generales de comportamiento de los individuos
En tanto en este plano parece haber una influencia más decisiva de la razón o de lo que él denomina el discurso social. Con todo, es claro que desde el sistema humeano no hay cabida para que la razón actúe de forma aislada y brinde el material predominante que nos mueva a la acción moral. Así, la consideración de un punto de vista general no excluye la importancia de avivar nuestros sentimientos a través de un ejercicio imaginativo. Ciertamente, dichos sentimientos pueden carecer de la fuerza propia de aquellos que emergen a raíz de una cercanía y un interés personal. No obstante, el objetivo cumbre de la moralidad es el fortalecimiento interminable de este mecanismo, para que nuestro carácter moral logre trascender posiciones relativistas que desembocan en el desequilibrio social. Finalizo con esta breve reflexión en el apartado de la libertad y la necesidad. Partiendo de ese análisis surge una cuestión que le otorgaría un nuevo brillo a esta capacidad productiva que parece estar implicada en la filosofía humeana. Tanto es posible que provoquemos y modifiquemos nuestras respuestas afectivas con la ayuda de un ejercicio reflexivo, aquello que terminaría por demostrar nuestra plena autodeterminación a ese respecto sería que nuestra autora apuesta por una concepción de la naturaleza humana que defienda la libertad de acción y decisión como una cualidad real que nos es inherente. No obstante, Hume no posee dicha consideración, pues según su sistema, las acciones humanas tienen un carácter de necesidad que se corresponde con el tipo de necesidad propia del análisis del mundo físico y sus fenómenos naturales. Mediante la relación de causa y efecto que juzgamos presente en la conexión entre cierto tipo de caracteres y cierto tipo de conductas que usualmente han estado unidos, y gracias a la influencia de la costumbre sobre la imaginación, hacemos posible la predicción de distintos comportamientos. La necesidad consiste, pues, desde el plano moral, en la inferencia de cierta clase de conductas a raíz de la observación de determinada clase de caracteres que han estado en conjunción constante con dichas acciones. Esta descripción desarrolla e implica el principio de uniformidad que Hume vincula a las acciones humanas. Ahora bien, tal como expresa Penelhum, si Hume fuese un compatibilista, la necesidad no implicaría ausencia de libertad, pues aunque dicho concepto supone una causa necesaria a la base de toda acción, las condiciones de posibilidad para tomar una u otra elección son las que determinan la existencia de la libertad. No obstante, Hume renuncia a tal interpretación cuando afirma que no se puede concebir que la voluntad no se vea restringida a nada en absoluto y que, dada una determinada acción, una vez ejecutada, no se podría suponer la posibilidad de haber actuado de otro modo. El hecho de que sea posible haber actuado de otro modo al considerar una acción que ya ha sido efectuada es una cuestión vital si se quiere mantener la doctrina de la libertad o del libre albedrío. Según nuestro filósofo, hay una serie de efectos perjudiciales derivados de la renuncia a la idea de necesidad de las acciones humanas, lo cual sería producto de sostener la doctrina de la libertad. Sin necesidad, perdemos la posibilidad de realizar inferencias y predicciones con base en motivos y caracteres. Esto último trae como consecuencia que no podamos adjudicar una serie de acciones a un carácter determinado ligado a un sujeto. Así, ante la ausencia de conexión constante entre una causa y un efecto, la imputabilidad moral perdería concreción, dado que no podría asumirse que un sujeto es responsable de una acción que no es producto de su carácter estable y consciente. Si no hay una causa estable a la base de las acciones, caemos en el azar, lo cual contradice a la libertad misma. Así pues, la supresión de la idea de necesidad, en lugar de preservar la libertad humana, según Hume, elimina la regularidad propia de la responsabilidad moral y, de este modo, ocasiona la pérdida de la esencia de la libertad, que las acciones sean el producto de un sujeto consciente con un carácter estable que le sea propio. Frente a esta interpretación, no queda más que afirmar que para reivindicar nuestra esencia de seres libres habría que recurrir a otra suerte de aproximaciones filosóficas que puedan mantener la existencia de una causa que se vincula con toda acción y que, pese a ello, conserven la actividad inherentemente libre. Una aproximación encaminada en tal dirección puede encontrarse en la propuesta kantiana. Con todo, pese a que sea importante dirigirnos hacia otras perspectivas filosóficas con el objetivo de revitalizar este concepto, la interpretación aquí aportada sobre la razón en lo que respecta a la filosofía humeana puede constituir un pilar básico en el desarrollo de una interpretación de nuestra racionalidad práctica que trascienda concepciones deterministas e instrumentales. Y hasta ahí llega la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Camila. Y bueno, empezamos con la ronda de preguntas.
El que tenga una pregunta puede alzar la mano para darle el permiso para hablar o puede escribir aquí por el chat. Mm, mm. Bueno, no veo que hayan preguntas y veo que el próximo y último ponente ya está conectado, entonces considero pues que se podría proceder, ya que no hay pues que no hay preguntas. Entonces, muchas gracias Camila eh, por la ponencia y bueno, continuaremos con la ponencia de Juan Pablo Pérez Zapata. José, no sé si él ya, si ya está ahí. Si quieres, yo corroboro. Sí, escribámosle. Em, por si alguien quiere hacer una pregunta, puede aprovechar pues este espacio. No. Bueno, esperamos hasta las 5:15 para que se conecte. Yo creo que él no demora en llegar, si quieres. Esperemos un segundito. ¿Qué Listo, te de parece? momento, entonces, aquí hay una pregunta por parte de Juan Pablo. Acabo de poner la mano. Juan Pablo habla. Ah, no, me tienen que habilitar. Hola, José. Hola, Cami. Bueno, todas y todos. Eh, bueno, Cami, pues tenía ganas de hacerte varias preguntas, pero creo que una que sí quisiera hacerte en este momento es con relación a lo de la simpatía. Creo que afirmaste algo con relación a que gracias al mecanismo de la simpatía no eran requeridas emociones previas para generar una disposición afectiva que eventualmente le permitieron a un individuo actuar de acuerdo como con una obligación. Y luego dijiste, enfatizaste en que la obligación podía ser como verdadera. Em, que gracias pues como a este mecanismo, si te entendí bien, como que se podían generar disposiciones afectivas que previamente no estuvieran ya determinadas. Eso pues como por una parte, y quería que me explicaras un poco mejor como cuál es el vínculo que hay entre la simpatía y el carácter productivo de la razón en su uso reflexivo con relación a a la creación de disposiciones afectivas. Y muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, el punto con la simpatía, Bergman hace como una distinción entre ciertas emociones que están naturalmente determinadas y otras que no lo están, a las que él, en muchos casos no les asigna una categoría. Emociones que están naturalmente determinadas, tales como el amor por la vida o el sentimiento de ternura hacia los niños o el resentimiento en un sentido más general, son emociones que están allí determinadas y en conformidad con las cuales puede uno pues como conducirse de un modo más inmediato, sin mediación reflexiva. Lo que sucede con la simpatía es que si bien obviamente tiene que haber como una disposición previa, pues como tú introdujiste también esta expresión de disposición previa, tiene que haber una disposición previa en algún sentido afectiva que le permita a uno conectar
con las emociones de sujetos que caen por fuera del marco de la experiencia más inmediata. Eso no quiere decir que sea una disposición que ya esté plenamente determinado, que sea una emoción absolutamente constituida, sino que es como una disposición inicial que es posible gracias a que todos compartimos ese mecanismo psicológico. Hay un autor que hace una distinción entre, digamos, como sentimientos en un sentido robusto, es decir, emociones ya plenamente constituidas, o sentimientos virtuales, como que efectivamente tenemos la disposición a conectar en un sentido simpático con sujetos que caen por fuera de ese marco de nuestra experiencia, pero esa disposición está allí nada más como en potencia. Lo que se requiere es que salga a la luz, y eso se puede lograr a través de este mecanismo. Entonces, lo que sucede allí es que es en ese sentido que no está previamente determinado. Puede estar previamente determinado como una disposición inicial, porque en eso consiste el mecanismo psicológico, pero no como un afecto que ya está dado, sino que es un afecto que está por construir. ¿Y cómo se construye? Se construye a partir de ese ejercicio reflexivo que le permite a uno generar emociones que uno no ha experimentado previamente, o con las que uno no viene cargado a partir de su constitución humana, como lo podría decir Hume, de su constitución natural. Entonces, como yo lo describo allí, es simplemente un ejercicio a partir del cual yo tengo una idea, más bien en un sentido como abstracto, conceptual, de una experiencia externa o de una experiencia de otro sujeto con el que no tengo una vinculación, y el objetivo de ese mecanismo para que se dé paso al dominio moral es que esa idea yo me la apropie, convirtiéndola en una impresión, y al convertirlo en una impresión, entonces tengo ya una experiencia en primera persona a partir de mi propia autoconcepción como ser humano, con un conjunto de emociones, de tendencias, de inclinaciones, etcétera. Y allí, una vez convierto esta idea en impresión a través de la fuerza de la imaginación, como lo dice Hume, entonces dispongo ya de algún modelo necesario para vincularme moralmente con lo que experimente ese sujeto, y entonces emitir un juicio, sea de aprobación o reproche, y no solo emitir un juicio, sino un juicio verdaderamente o genuinamente moral, porque es un juicio que refleja el impulso hacia la acción o hacia una determinada conducta que yo tendría en caso de verme sujeto a una situación que implique de mí o que demande de mí una respuesta en términos de acción. Entonces, más o menos eso sería como lo que te diría al respecto. Listo, Carmen. Muchas gracias. Entiendo. Solo, pues no sé si pueda preguntar algo más o... Claro, claro. Sí, bueno. Preguntaría... se me olvidó bajar la manito, pero bueno, ahorita lo hago. Preguntaría... se me ocurría, por ejemplo, como de qué tipo es esta impresión que se genera a partir, pues, como de ejercicio un poco de la simpatía, de la razón, en su carácter reflexivo y productivo. Porque, por ejemplo, en la epistemología de Hume, uno no puede, por ejemplo, eh, crear impresiones que de alguna manera no estén ya vinculadas con impresiones que uno ya tenga previamente constituidas gracias a la experiencia, ¿cierto? Entonces no sería como posible, o sea, eso en el sentido ya pues como epistemológico, imaginativo. Por ejemplo, imaginarse cosas que no estén constituidas, tener impresiones de algo que no estén ya constituidas por impresiones que uno previamente tenga de forma y que se hayan construido pues como conscientemente en la experiencia. ¿Cierto? Pero esa es como una impresión, pero esa es como una definición de la impresión en cuanto a lo que se puede conocer, ¿cierto? Tiene pues como un contenido empírico y está definido en términos epistemológicos y de una teoría del conocimiento. Pero por otra parte, ¿de qué tipo es esta impresión de la que hablas? ¿Cómo se constituye? ¿Cuáles son como sus componentes? Como para que cree, pues o al menos en Hume, pues eso es lo que te pregunto, obviamente. ¿Cómo crea esta disposición afectiva? ¿En qué se diferencia del modo en que Hume concibe las impresiones en general? Bueno, sí, yo entiendo lo que me dices. Sí, efectivamente uno no puede pues como construir una impresión de la nada, sino que tiene que estar basada en una impresión propia de una experiencia, que haga parte de una experiencia previa.
Y por eso es que Hume es como tan enfático en decir que esta impresión que tiene que ver con sujetos, quienes uno no tiene ese tipo de vinculación, tiene que estar construida a partir del material de la experiencia personal o de la autoconcepción, o digamos sí, de la concepción en primera persona de uno mismo, ¿cierto? Eso parece que puede desencadenar una especie de malinterpretación de la experiencia del sujeto externo como imposición de mi propia visión de mundo emocional sobre la emotividad del otro, pero pues eso ya sería un problema que habría que entrar pues como a detallar en la filosofía de Hume si realmente puede ser un problema, pero en términos de consistencia con lo que tú dices, que es un presupuesto humiano, que efectivamente para generar una impresión hay que partir de impresiones que uno ya haya tenido en su propia experiencia, tiene que ser así, teniendo como base eso, la experiencia del propio sujeto, del propio yo. Eh, yo creo que por ese lado te contestaría eso y al menos el mecanismo de la simpatía, así como con más detalles, donde mejor lo define, es es en el tratado. Y pues lo más específico que he podido pues encontrar al respecto es esta definición que puse en el texto y que te acabo de dar sobre la conversión de una idea que en un principio se entiende en un sentido más formal o conceptual, incluso lingüístico, en una impresión a través de la fuerza de la imaginación. Estas facultades, como la imaginación, hasta ahí pues dentro de lo que se define pues, de lo que me estás preguntando, no están pues como tan detalladas. Entonces yo creo que así para darte una respuesta a ese respecto solo podría llegar hasta ahí. Listo, Carmen, muchas gracias. Dale. Listo, si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede hacerla. Bueno, como veo que nadie más hace preguntas, pues, y aquí ya está el próximo ponente conectado, podríamos continuar ya para concluir la jornada de hoy. Entonces, muchas gracias, Cami, por tu ponencia nuevamente. Eh, Voy aquí a pausar, a detener, sí.